Desde magia y amuletos hasta contacto con alienígenas. Sí, tal y como lo estás escuchando. Estas son 15 cosas espeluznantes que hacían los antiguos egipcios. ¡Vamos a ello! Número 15. Para empezar con las cosas espeluznantes que hacían los egipcios hace muchos años, tenemos que hablar de una de las tradiciones más comunes en aquellos tiempos, y es la magia, la cual tenía un papel fundamental para los habitantes del Nilo. Y es que era de vital importancia para el buen funcionamiento no solo del Estado, sino también del propio universo. O bueno, así lo creían ellos. Y es que los egipcios creían firmemente en el Heka, el poder de la magia. Nada en el universo se concebía sin que estuviera animado por este poder. Según cuentan los historiadores, los hechizos iban más allá de la magia negra. En la civilización del Nilo, la brujería era parte de la vida diaria de sus ciudadanos. Nada en el universo se concebía sin ella, y estaba en todos y cada uno de los rincones de aquel gran país. Aunque es cierto que primero debías aprender a dominarla. Pero ¿para qué era usada? Bueno, como ya lo mencioné, para prácticamente todo. Servía para sanar a los enfermos, para protegerse de demonios nocturnos devoradores de bebés, para la fortuna, incluso para adivinar el futuro, entre otras tantas cosas. Prácticamente la magia era una fuerza vital primigenia que permitía hacer todo esto y mantener el equilibrio universal. Era un poder ancestral que los egipcios imaginaban aún más antiguo que los propios dioses. Heka, la palabra con la que los dioses designaban a la magia. Pero esto no es todo. Y es que esta magia estaba acompañada de objetos que encantaban para que portaran magia, talismanes. Estos podían evitar fuerzas malignas, maldiciones o encantamientos, como también portaban este tipo de magia oscura. Incluso acompañaban a las momias para que el fallecido pudiera enfrentar la vida tras la muerte. Sin lugar a duda fascinante. Número 14. La práctica de momificar a los muertos es una de las tradiciones más antiguas de este país. Y aunque se practicó en otras culturas a lo largo del mundo, comenzó en Egipto en torno al 3500 a.C. Y es que en el antiguo Egipto, la momificación era un proceso para preparar a los difuntos para la otra vida. Era un procedimiento completo y laborioso, llevado a cabo por los embalsamadores expertos, que a menudo eran sacerdotes o miembros de la clase elitista. Y esto se debía a que el proceso de momificación implicaba varios pasos intrincados que podían tardar hasta 70 días en hacerse. En primer lugar, se lavaba y purificaba ritualmente el cuerpo del difunto. Después, se extraía cuidadosamente el cerebro por la nariz, utilizando ganchos, mientras que los órganos internos como hígados, pulmones, estómagos e intestinos se extraían a través de una incisión en el lado izquierdo del abdomen. Estos órganos se preservaban por separados en frascos, se envolvían en linos y se volvían a colocar en la cavidad corporal. A continuación, se deshidrataba el cuerpo utilizando una sal natural llamado natrón. Se cubría con esta sustancia durante unos 40 días, eliminando eficazmente la humedad y evitando la descomposición. Después, el cadáver se limpiaba meticulosamente, se cubría con resina o aceite para proteger la piel. Y por último, se envolvía el cuerpo en varias capas de vendas de lino. Cada capa se aplicaba cuidadosamente. Luego se sellaban las cuerdas con una sustancia resinosa para garantizar que el cuerpo permaneciera intacto durante su viaje al más allá. Número 13. En la actualidad, los gatos son mascotas muy comunes en la gran mayoría de los hogares a lo largo del mundo. Sin embargo, en el antiguo Egipto, eran mucho más que simples animales de compañía. Se les consideraban sagrados. Es así que los faraones crearon diversas leyes que protegían a estos majestuosos animales, y eran terriblemente rigurosas. Y es que era tanta la importancia que tenían en esta sociedad, que al morir, las personas se afeitaban las cejas en señal de luto, y también se les momificaba, pues se creía que en el más allá servían de guardianes espirituales para la gente. Es así que, entendiendo su importancia, es comprensible que la pena por hacerle daño a un gato aún así fuera un accidente. Era totalmente terrible, tanto que no puedo entrar en detalles. Es por esta razón que ni siquiera los ejércitos se atrevían a lastimar a los gatos por miedo no solo al castigo, sino también por ser un mal augurio y que su destino estuviera maldito. Incluso, esta superstición fue utilizada en contra de las fuerzas del propio Egipto. Número 12.
Los arqueólogos e historiadores han descubierto con el pasar de los años que los antiguos egipcios preparaban con mucho tiempo y con esmero su viaje al más allá. Todo ello para lograr su objetivo final, alcanzar sin problemas el reino de Osiris. Y para ello, tenían diferentes culturas, tradiciones y costumbres, como por ejemplo, se hacían enterrar con amuletos y textos sagrados como el Libro de los Muertos, indispensables para sortear los peligros que presentaba ese trascendental viaje. Pero aparte de conseguir llegar al otro mundo sin demasiados inconvenientes, los egipcios también querían otra cosa, no tener que trabajar allí. Es así que los egipcios llenaron sus tumbas, dependiendo de su estatus social y su riqueza, con multitud, incluso cientos o a veces miles de figuritas funerarias, llamadas usheptis. Los usheptis son unas pequeñas figuras de forma momiforme, normalmente hechas de madera o losa, que se depositaban en el sepulcro, con la intención de que actuasen como sirvientes del difunto, y que de este modo, este no tuviese que trabajar durante la eternidad. Los usheptis llevaban inscrito el nombre de su propietario, y muchas veces se representaban pertrechados con pequeñas asadas o útiles de labranza. También se les conocía como replicantes, o los que responden, puesto que cuando el difunto era llamado por los dioses a desempeñar cualquier cometido en el más allá, los usheptis respondían "aquí estoy" y la reemplazaban, librándole de esta obligación. Sin embargo, lo aterrador aquí es que si no usabas los amuletos correctos, o eras maldecido antes o pasabas por una gran tortura. Número 11. Si bien los antiguos egipcios tenían espectaculares estructuras, culturas fascinantes e incluso leyes destacables, como la protección a los gatos, también contaban con tradiciones bastante malas, aunque en aquella época se trataba de algo normal. Estamos hablando de los esclavos y la forma de mostrarles a todos quién era su dueño. Es así que los faraones usaban pequeñas placas de metal para marcar a sus esclavos. El proceso quedó registrado en ilustraciones, textos y papiros antiguos. Durante el florecimiento de la dinastía 19 del Antiguo Egipto, los faraones marcaban a los esclavos egipcios con metales encendidos, como si fueran cabezas de ganado. Incluso, recientemente un equipo de investigadores del Museo Británico y el Museo Petrie de Arqueología Egipcia en el University College London revelaron 10 de estas piezas, hechos por completos de bronce. Los artefactos están datados alrededor del año 1292 a.C. Sin embargo, se sabe que fueron utilizados durante siglos, hasta aproximadamente el año 656 a.C. Pero algo que a los expertos le ha causado mucha intriga es que pese a que los egipcios compraban y vendían personas para que se integraran a la servidumbre real, no los veían como cosas, respetaban a cada uno como persona trabajadora, aunque esas marcas decían a quién le pertenecían. Bueno, no sé si esto mejora algo la cosa. No, lo cierto es que no. Número 10. Como ya lo mencioné, los egipcios veneraban a los gatos, pero lo cierto es que esta práctica es más compleja de lo que uno cree. Y es que estas personas han sido conocidos por desempeñar un papel importante en la creencia religiosa y cultural a los animales. Los cultos a los animales sagrados dedicados a animales específicos, que se creía que encarnaban a los atributos de ciertos dioses y diosas, eran frecuentes en todo Egipto. Es así que realizaban ritos con animales que jugaban un papel muy importante. Por ejemplo, el dios toro Apis era sagrado por derecho propio, pues solo en él se había encarnado el dios Osiris. Los sacerdotes buscaban por todo el país un ejemplar que reuniera 29 marcas precisas, entre ellas pelo negro, un pequeño triángulo blanco en la frente, un buitre con alas desplegadas en su lomo, los pelos de la cola dividido en dos y la figura de un escarabajo en su lengua. Los egipcios creían que este ejemplar era el único que había sido engendrado gracias a un rayo de luz solar que había fertilizado a una vaca. Es así que el toro escogido vivía en Memphis, donde disfrutaba de un harén de vacas y recibía toda clase de ofrendas y cuidados, mientras que a su muerte era momificado y enterrado en el Serapeo de Saqqara, acompañado de un conjunto de usheptis, figuras funerarias que realizarían por él los trabajos en el campo del inframundo. Número 9. Otra de las cosas espeluznantes de los egipcios eran sus creencias medicinales. Y es que la medicina del antiguo Egipto era una fascinante combinación de ciencia, magia y creencias religiosas. Se consideraba que los curanderos y médicos de esta época se poseían grandes conocimientos y habilidades.
y sus tratamientos a menudo implicaban complejos rituales y el uso de diversos ingredientes medicinales. Sin embargo, lo más extraño de estas prácticas era el uso de partes del cuerpo humano como ingredientes en recetas medicinales. Sí, lo sé, es aterrador. Pero para comprender el contexto cultural de la medicina del antiguo Egipto, es esencial explorar las razones subyacentes de tales prácticas. Los médicos del antiguo Egipto creían que el cuerpo humano poseía poderosas propiedades curativas. El uso de partes del cuerpo en medicina se remonta a la creencia en la magia simpática, un concepto que prevalecía en muchas culturas antiguas. Se creía que las partes del cuerpo de los individuos fallecidos, en particular los que tenían atributos en habilidades especiales en vida, podían transferir esas propiedades a los vivos cuando se utilizaban como remedios especiales. Es así que se utilizaban diversos tejidos, huesos y fluidos humanos en una amplia gama de tratamientos. Por ejemplo, se creía que el polvo de hueso era eficaz para tratar dolencias relacionadas con la cabeza. Número 8. En el antiguo Egipto, las mujeres eran marcadas con tatuajes como una alabanza a un antiguo dios que protegía a las mujeres durante el parto. Representado como un dios enano de pectorales amplios, Bes se encargaba de proteger a las madres y a los bebés, aunque en algunos registros históricos se le describe como apariencia grotesca. Para las mujeres embarazadas y las familias jóvenes, esta era una figura de profunda ternura en el antiguo Egipto, que los acompañaba al momento de dar a luz y durante los primeros años de maternidad. Esta extraña práctica se supo gracias a que un equipo de arqueólogas encontró los restos de una momia con tatuajes perfectamente conservados a la altura de la espalda baja en el Nuevo Reino, ubicado en Deir. Dolían, sí, pero también ayudaba como distractor del dolor a la hora de dar a luz. Número 7. Para la mentalidad egipcia, Egipto era el orden cósmico implantado por los dioses, mientras que fuera de sus fronteras estaba el desierto, la parca, los enemigos que querían traer destrucción y el caos. Por tanto, era lícito realizar acciones mágicas contra ellos. Incluso, muchas de las evidencias arqueológicas de esto proceden de fortalezas en las fronteras, donde han aparecido restos de vasijas rotas y figuras de arcillas con los nombres de los enemigos, y datados en épocas de crisis políticas, económicas y sociales. Se trataba de magia execratoria, o mejor dicho, la magia para maldecir. Y no se trata de una práctica que se tomaban a la ligera. Le daban total seriedad y dedicaban horas, días, semanas y hasta meses, incluso años, para que esta magia diera sus frutos, y para ello fabricaban cuencos de cerámicas o tablillas de arcilla, sobre los que se escribía con tinta roja o negra la lista con los enemigos que se quería destruir. También se usaban figuras modeladas, representando a los invasores nubios, libios, etc. Durante el ritual, el mago debía imprecar maldiciones sobre las figuras mientras los trataba de forma violenta, como si fueran el enemigo al que se quería destruir. Número 6. ¿Lo consideras poco creíble? Pues no es así, y este título es totalmente cierto. O bueno, lo es para cientos de curiosos arqueólogos y una gran comunidad de creyentes de los alienígenas. Y aunque parezca ridículo, lo cierto es que sí existen pruebas que te pueden hacer pensar si es cierto o no. Es así que desde hace algunos años proliferan en la red algunas hipótesis de dudosa procedencia, que sin embargo, cada día parecen ganar más adeptos. Una de estas curiosas ideas es que aquella que es imposible que las pirámides de Egipto pudieran construirlas los egipcios, sino que tuvieron que hacerlas seres venidos nada más y nada menos que de otros planetas, o por lo menos que tuvieran una gran ayuda a la hora de transportar estos gigantes y perfectos ladrillos. Pero esto no es todo. Las ciudades más grandes representaban estructuras e ingeniería fuera de época, razón por la cual los expertos piensan que tuvieron ciertas ayudas. ¿Será de alienígenas? Y probablemente la gota que rebasó el vaso es la daga de Tutankamón, la cual está probado científicamente que proviene del espacio, al igual que otros artefactos encontrados junto a su tumba. Pero creo que la evidencia más sugestionable son los dibujos de ovnis o humanoides de aspecto poco humanos que se encontraban junto a los humanos en aquella época. ¿Aliens? Número 5. La interpretación de los sueños ha sido una práctica común en muchas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. En la cultura egipcia antigua, los sueños eran considerados una forma de comunicación con los dioses y una fuente de guía y premonición. Incluso,
muchos faraones y sacerdotes consultaban a los expertos en interpretación de sueños para tomar decisiones importantes y predecir el futuro. Según los expertos, las experiencias oníricas eran consideradas como vistas a otro mundo, donde el soñador podía interactuar con los dioses y recibir sus enseñanzas. Por esta razón, los egipcios creían que los sueños eran sagrados y debían ser tratados con respeto y atención. Pero en ocasiones, estos sueños eran mal interpretados y los egipcios realizaban actos poco leales o sagrados solo por cumplirlos. Y la fascinación de los egipcios de entrar en el reino de los dioses lo hacían buscar activamente tener sueños. Es así que solían acudir a los templos y realizar rituales especiales para inducir sueños, a menudo con la ayuda de hierbas y ungüentos especiales. Número 4. Uno de los documentos más valiosos para conocer la religiosidad de los antiguos egipcios es el Libro de los Muertos. Se trata de una colección de breves textos relacionados con la muerte, de la que se han hallado numerosos ejemplares en los sepulcros antiguos, titulado en la realidad Libro para salir a la luz del día. Su contenido es muy variado. No obstante, lo que le da coherencia es el afán de cubrir las distintas etapas por las que se creía que pasaba toda persona después de su fallecimiento. Así, en primer lugar, se encontraban las plegarias recitadas durante la ceremonia de sepultura por los familiares y allegados. Luego se transcriben las fórmulas de exorcismo y sortilegio que el difunto, después de salir de la momia, como si esta fuera una crisálida, debía pronunciar al entrar en el más allá, para superar los diversos obstáculos que le salen al paso o responder a los guardianes de la puerta que debían atravesar. Igualmente, se ofrecía una descripción poética de la vida de ultratumba, con una gran riqueza de detalles. Y por último, se relataba la glorificación del alma en su viaje sobre la barca del dios Re, atravesando el cielo sobre Egipto, hasta llegar al tribunal del dios Osiris, donde el corazón del suplicante sería pesado para determinar si merecía la vida eterna. Número 3. A lo largo de la historia, los templos han representado una gran importancia para los antiguos egipcios. Y aunque para los arqueólogos consiste en un santuario con una arquitectura realmente impactante, para los arqueólogos se trataba de una ley hacerlos todos parecidos. ¿La razón? Desde la perspectiva de la magia activa, la decoración del templo participa en la regeneración necesaria del poder divino a cargo del rey, lo que a nosotros nos parece una espectacular decoración. Para los egipcios era una verdadera animación del edificio a través de los textos grabados y las imágenes. La decoración tenía un valor activo. No se trataba de narrar hechos asombrosos, sino de obtener la eficiencia necesaria y una garantía de perennidad de los mitos y de los ritos evocados. Número 2. El culto y la veneración a los antepasados eran elementos centrales en la sociedad del antiguo Egipto, que ponían en relieve las fuertes conexiones entre los vivos y los muertos. Una vez momificado el fallecido, existían una serie de pasos, aunque seguramente cada caso sería diferente. Los más destacados eran duelo en la casa del difunto, procesión funeraria, colocación de ofrendas, banquetes funerarios y después del entierro, se realizaba un culto continuado donde los vivos acudían a la tumba para recitar los textos de las ofrendas de las falsas puertas y llevaban alimentos, siendo el hijo mayor el responsable de dar este servicio regularmente. Probablemente no se trate de una actividad de lo más aterradora, pero no hay que negar que es curiosa, al tratarse de un acto funerario común que combina diferentes tradiciones en diferentes religiones modernas. Número 1. Mientras que las antiguas culturas griega, romana y china esclavizaban y ridiculizaban a los pequeños o enanos, los enanos del antiguo Egipto eran respetados y vivían vidas normales e incluso elevadas. A veces, los enanos en el antiguo Egipto se convirtieron en poderosos actores sociales y fueron enterrados en tumbas elaboradas junto a pirámides. Los escritos sapiensales eran enseñanzas morales y afirmaban que el enanismo no debía considerarse una discapacidad física. Por el contrario, según la historiadora Betty Adelson, se creía que los enanos en el antiguo Egipto tenían asociaciones sagradas significativas, por lo que tener un enano le otorgaba a una persona una alta estatura social. En contraste, los jeroglíficos egipcios revelan cómo los enanos en el antiguo Egipto trabajaban como joyeros, asistentes personales, cuidadores de animales y animadores. Esto demuestra la perspectiva para ver los enanos desde otros ojos, en este caso de los antiguos egipcios. Ahora cuéntame, ¿te gustó este video? Esto es todo por hoy. Pero antes de irte,
No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Ahora sí, yo me despido. ¡Hasta la próxima!